Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer volver a saludarlos en una nueva edición de nuestro Late Inmobiliario, programa de televisión con la intención de divulgar conocimiento, porque recuerden siempre, el conocimiento es más importante en ocasiones que el dinero, porque saber algo nos puede ayudar a administrar, a aumentar nuestro patrimonio y a no perder nuestras inversiones. Por ello, en esta oportunidad traigo un invitado de lujo. Un invitado a nivel internacional, estuvo hace poco en España dando una ponencia. Álvaro López. Álvaro, ¿cómo estás? Muy, pero muy bienvenido a esta nueva edición de nuestro Late Inmobiliario. Hola Salvador, muy contento, muy feliz de poder estar acá compartiendo, así que le mando un saludo a todas las personas que puedan estar escuchando este capítulo. Un honor para mí estar en esta vitrina. Álvaro López, ex profesor universitario, gran emprendedor, también empresario, de profesión ingeniero agrónomo. Tiene estudios con un MBA, con diferentes diplomados en finanzas, tiene cientos de miles de seguidores en todas sus redes sociales, la principal es su canal de YouTube, que es Bratia 2021, a quienes, invitándolos a todos a que lo sigan. Álvaro, explícanos como si fuéramos niños de kindergarten, ¿qué es una acción? Bueno, una acción de una empresa es simplemente una participación que tenemos en un negocio. Cuando una empresa necesita dinero, supongamos que tenemos un negocio de empanadas y ese negocio de empanadas queremos hacerlo crecer y necesitamos dinero, tenemos tres formas de financiarnos. La primera es buscar y pedir dinero prestado en un banco. La segunda sería pedir dinero prestado a amigos, familiares. Eso en el mercado financiero se conoce como bonos. La empresa emite un bono y hay inversionistas que lo compran. Ambas opciones, nosotros como dueños de este negocio de empanadas, vamos a estar endeudados, ya sea con el banco o con inversionistas. Y hay una tercera forma de juntar dinero, que es vender parte de nuestra empresa para buscar socios. Para hacer eso, tenemos que dividir nuestra empresa en acciones y vamos a vender esas acciones, ¿ya? Y van a haber inversionistas que van a comprar esas acciones y van a ser socios nuestros. ¿Y qué significa que sean socios nuestros? Que el día de mañana, cuando nuestro negocio de venta de empanadas genere beneficios y nosotros repartamos beneficios, esos inversionistas van a recibir parte de esos beneficios. Eso se llama dividendo. Y se suele confundir mucho porque en el mercado inmobiliario, la inversión inmobiliaria, el dividendo es otra cosa. Correcto. Es el pago que le hacemos a los bancos. Acá, en la inversión en acciones, el dividendo es el nombre que se le da al reparto de utilidades que tienen las empresas con los accionistas. Efectivamente, Álvaro López de Bratia nos está enseñando qué es una acción, es decir, que yo puedo comprar una acción en el mercado financiero y yo voy a ser dueño de una proporción de una empresa. Ahora, Álvaro, ¿qué empresas hoy día en Chile cotizan en la bolsa de valores? Recordando que hay una en Valparaíso que sin duda ha ido perdiendo su importancia y la principal la Bolsa de Valores de Santiago. Cuéntanos un poquito cuáles son los requisitos muy sucintamente y qué empresas hoy día o a qué empresas hoy día yo le puedo comprar acciones. Bueno, la mayoría de las empresas grandes privadas hoy día están en bolsa. Empresas del estilo de Sokimich, seguramente muchos la habrán escuchado, la minera no metálica productora de litio. Los bancos, todos los bancos grandes están en la bolsa de comercio. Banco de Chile, Banco Santander, todos esos bancos nosotros podemos ir y comprar acciones. Empresas eléctricas, empresas de consumo discrecional, como puede ser Cencosud, Falabella, esas acciones están en la bolsa de comercio. En total son cerca de 250 empresas que están en la bolsa, donde las más grandes son las que constituyen un índice que se llama IPSA. Y ese IPSA son las 30 empresas más grandes que están, este tipo de empresas que te estaba mencionando. También, por ejemplo, y este dato lo conoce muy poca gente, las AFP son empresas que nosotros podemos ser socios, podemos comprar acciones de AFP. Por ejemplo, la acción de AFP Habitat cuesta 850 pesos. AFP Provida, 3.000 pesos la acción. Y podemos ser socios de estas empresas que por ahí dicen que generan mucho beneficio. Mira qué interesante aquí. Estamos con Álvaro López, quien está asociado con nuestro gran amigo, bueno, Álvaro, para que ustedes sepan también, es parte de nuestro círculo de amistad e influencia. Ustedes tienen un curso sobre acciones dividenderas chilenas conjuntamente con Víctor Sánchez Segura.
Y ahí ustedes enseñan a los que van a estudiar con ustedes cómo ir entendiendo primero el mercado bursátil, segundo las empresas, revisar los balances. Álvaro, ¿cuáles son las 10 empresas o las 5 empresas o las 3 empresas que más dividendo han dado en los últimos 10 años en Chile? AFP Habitat ha dado muy buenos dividendos. AFP Provida también ha dado muy buenos dividendos. Sofri es una empresa icónica dividendera. También empresas como Pehuenche, que es una empresa eléctrica que depende del Grupo Enel, que también el Grupo Enel es una muy buena empresa pagadora de dividendos. Coca-Cola en Chile, particularmente Andina. Andina es una empresa que tiene 2 series, la serie A y la serie B. Ambas series son buenas pagadoras de dividendos. Banco de Chile es un muy buen pagador de dividendos. Cuando hablamos de buenos pagadores de dividendos, estamos hablando de que los retornos promedios por dividendos son más o menos 7, 8%, en algunos casos pueden ser 10% al año. Para entender bien el concepto del dividendo, me gusta siempre hacer un símil con la renta, con la inversión inmobiliaria. En la inversión inmobiliaria nosotros podemos ganar dinero a través de la renta y a través de la plusvalía al momento de vender. Con las acciones es lo mismo. Podemos ganar dinero a través de la valorización de las acciones o a través de los dividendos, o una mezcla de ambas. El dividendo de las empresas es el equivalente a la renta inmobiliaria. Ese es un poco el símil que se hace. Hay personas como tú y Víctor Sánchez Álvaro que han dicho, ya, voy a tener inmuebles y también voy a tener acciones, es decir, voy a tener participación en propiedades de determinadas empresas a nivel nacional. La diferencia principal, creo yo, entre comprarme un departamento o ser dueño de una parte de una sociedad que cotiza en bolsa, es que en el primer caso de los bienes raíces yo debo pagar un impuesto territorial, debo pagar un impuesto a las rentas por las ganancias, salvo que sea un inmueble o 2 inmuebles adquiridos a través del decreto con fuerza ley número 2 del Ministerio de Vivienda del año 1959. Y pagar contribuciones, derecho a aseo, como dijimos. En cambio, cuando yo compro una acción, pongamos un ejemplo, que yo compro 1000 acciones de Coca-Cola, que tú me podrás corroborar o no, pero Coca-Cola Chile a la vez parece que es dueño de Coca-Cola Colombia, Perú, y son dueños del 10%, me parece, de Coca-Cola Company. ¿Ah? Es en Bonor, en Chile hay dos embotelladores, está en Bonor y está Andina. Andina es el grande. Andina está en región metropolitana y parte de Chile, está en parte de Argentina, parte de Brasil y Paraguay. Y en Bonor está en el resto de Chile, está en el norte, parte sur y en Bolivia. Son los mismos negocios, pero tienen concesiones geográficas distintas. Correcto. En la Coca-Cola en Chile siempre ha estado involucrada la familia Said, don José Said Safie, que lamentablemente, ¿cierto?, falleció, fue uno de los fundadores del Banco Sorno, después Banco BCI, Banco BBVA, y trajo el primer mall a este país, los Parque Arauco. Y ellos también dicen relación. Ahora, explicando desde el punto de vista de la Coca-Cola, si yo me compro 1000 acciones hoy día de Coca-Cola y el próximo año en abril, porque generalmente las empresas en Chile tienen la obligación legal de repartir las utilidades, un mínimo un 30%, de acuerdo a la ley de sociedades anónimas y relacionado con toda esta intermediación. Entonces yo compro 1000 acciones o 1.000.000 de acciones en la Coca-Cola, o en la Pepsi, o en Sokimich, o en otras de las empresas que tú estabas hablando, y yo recibo dividendos, es decir, parte de las utilidades de la empresa en abril del próximo año. ¿Cómo yo debo declarar y tributar? ¿Qué porcentaje pagan de estos ingresos que yo estoy obteniendo? Lo primero es que el dividendo que pagan las empresas viene con un impuesto ya pagado, porque la empresa, para repartir dividendos, primero tiene que tener utilidades. Y previamente, cuando uno mira un estado de resultados, está la ganancia antes de impuestos, después la empresa paga el impuesto a la renta y de ese dinero que queda de la utilidad antes de impuestos menos el impuesto que pagó, eso se llama utilidad neta, de la utilidad neta se pagan los dividendos. Entonces, el dividendo que recibe la persona ya viene con un impuesto ya pagado. ¿Ya? Eso en primer lugar. Ahora, ese dividendo que está recibiendo la persona constituye renta de la persona. Y eso se va a sumar a su global complementario. Si estamos recibiendo dividendos en el mes de abril, vamos a tributar en el año siguiente, en abril del 2026. Así que estamos recibiendo los dividendos en abril del 2025. Y ahí va a depender principalmente del tramo en el impuesto de la renta que esté la persona, si es que va a tener que tributar extra o va a recibir devolución de impuestos. ¿De qué va a depender? La ley chilena actualmente establece que el sistema tributario en el cual están las empresas que cotizan en bolsa es un sistema que se llama semi-integrado.
¿Qué significa eso? Semi-integrado significa que parte del impuesto que pagó la empresa, el accionista lo puede utilizar como crédito frente a sus impuestos personales, como un impuesto ya pagado. Correcto. Entonces van a haber casos en los cuales los accionistas van a recibir devolución de impuestos cuando sus impuestos personales están en un tramo tributario más bajo que el impuesto corporativo, o el inversionista va a tener que pagar un impuesto extra si es que sus rentas personales están en un tramo tributario superior al impuesto corporativo. Efectivamente, y como tú bien sabes, Álvaro, como bien sabe la sociedad, hay dos cosas, una de las cuales no le puede escapar en la vida. Algunos La dicen muerte de los impuestos. Claro, algunos dicen el matrimonio también, ¿cierto? La muerte, los impuestos o el fisco. Por eso nosotros recomendamos a todos nuestros alumnos quienes hacen cursos inmobiliarios.cl, por ejemplo, los cursos de corretaje que son sincrónicos y asincrónicos que puedes realizar en nuestro sitio web. Hay que contar con un equipo maestro y hay que acostumbrarse a trabajar con los tributos. Por lo tanto, ya sea que usted va a ser un inversionista inmobiliario o lo es un rentista, un arrendatario, un arrendador o también un inversionista en activos de papel o en acciones dividenderas chilenas como lo que Álvaro nos está enseñando, es muy importante que usted tenga un contador inmobiliario, un contador experto en este tipo de materia, porque en definitiva la planificación de los tributos en el corto, mediano y largo plazo es muy importante. Aquí Álvaro nos está hablando de los créditos. Desde el punto de vista tributario, hay que diferenciar el ingreso bruto, es decir, por ejemplo, usted tiene una panadería y tiene ingresos al año de 200 millones de pesos, después a eso tiene que imputarle los costos y los gastos, es decir, en definitiva, el arrendamiento, las cotizaciones previsionales, los honorarios, la materia prima, etcétera, y posteriormente se le imputan créditos, que puede ser más o menos. Y eso lo que queda es la renta líquida imponible y sobre eso, por ejemplo, se le aplica el impuesto a la renta. Por lo tanto, es muy importante que usted que nos está viendo en nuestras distintas plataformas pueda entenderlo. Álvaro, te la voy a poner difícil. Necesito 7 diferencias solo si tú estás de acuerdo. 7 diferencias entre la inversión inmobiliaria y entre la inversión en acciones dividenderas chilenas. Ya, la primera diferencia, y muy importante, es que la inversión inmobiliaria tiene un componente de apalancamiento que es muy fuerte en cómo acelera nuestro patrimonio. ¿Ya? O sea, la inversión inmobiliaria es lo normal, es a través del apalancamiento, a través de un crédito hipotecario. La inversión en acciones, si bien se puede hacer con créditos, no es bajo ningún punto de vista recomendable hacerlo con créditos. ¿Por qué? Porque son activos que tienen fluctuaciones de precio. ¿Ya? Entonces, y esas fluctuaciones las podemos ver en línea. Entonces, esa es una diferencia importante. Segunda diferencia importante, temas de rentabilidad por flujo. Por lo general, las acciones dividenderas tienen una mayor rentabilidad por flujo que los bienes raíces, por lo general. Pero eso se ve contrapuesto por el tema del apalancamiento. El tema del apalancamiento inmobiliario te acelera más, con mayor velocidad, tu patrimonio que el tema de las acciones. Pero rentabilidad contra rentabilidad, activo contra activo, las acciones suelen ser más rentables en términos de flujo. Por otra parte, otra tercera diferencia es que las acciones nosotros podemos entrar al banco y vemos, o al corredor de bolsa, y vemos en línea cuánto es el valor de nuestras acciones. En los inmuebles nosotros no podemos saber fácilmente cuánto es el valor de nuestra propiedad actualizado. Tenemos que tasarlo. Hay algunas herramientas de tasación que pueden ser en línea, pero no tenemos tantas, o es un mercado más bien imperfecto, porque si tenemos, por ejemplo... Perdón, ¿sí? En esto relacionado, te pongo un ejemplo. Estamos viendo la diferencia entre una inversión y otra. ¿Qué pasa si hoy día la Internet deja de existir, como hay alguien que están proponiendo y hay libros, estudios al respecto? ¿Qué pasa si hoy día la Internet deja de existir? ¿Qué pasa con mis acciones? Siguen estando. Si tus acciones, tú eres propietario de empresas que podrían quizás no estar ligadas a acciones, empresas energéticas, por ejemplo. O sea, si Internet dejase de existir, obviamente va a ser un desastre para muchísimas cosas. ¿Ya? Yo creo que el Internet no va a dejar de existir. Muy bien, muy bien. Pero si llegase a dejar de existir, naturalmente va a ser un desastre y va a cambiar la configuración completa del mercado financiero. Porque una de las gracias que tienen las acciones es que hoy día precisamente todos los movimientos bursátiles se hacen a través de Internet. Correcto. Y en ese sentido, Álvaro, viendo estas diferencias, quería preguntarte, la inversión inmobiliaria a largo plazo y lo que ustedes enseñan con Víctor Sánchez en los cursos que dan sobre este tipo de materia,
ustedes también enseñan como Warren Buffett, a quien por favor muéstranos, no sé si una litografía, una fotografía, Una digamos. fotografía por ahí. Claro. Mira, Ahí está. ahí está. Por favor, muéstrame eso de YouTube, para que las personas también te conozcan ahí. Pero levántalo Sí. aquí. Ahí está. Lo mostramos digamos. acá. Lo mostramos aquí. ¿Cuántos? ¿Eso por qué te mostramos. lo dio YouTube? Cuéntame. ¿Por qué te lo dio YouTube? Esto básicamente es un reconocimiento que manda YouTube cuando un canal de YouTube alcanza la cifra de 100.000 suscriptores. Excelente. Aquí tenemos un tipo afamado que estamos viendo, señor director, y estábamos viendo a Warren Buffett. ¿Tú recomiendas que uno no esté comprando o vendiendo acciones? Porque aquí hay que pensar en el mediano y largo plazo, no en lo que se ha denominado trading, ¿cierto? Que Claro. comprar y vender acciones y quedarte con esa utilidad o diferencia, sino que hoy día lo que se aconseja. ¿Y sabes por qué me acordé de esto? Porque Warren Buffett y los grandes inversores de todos los tiempos dicen que sobre todo en el tema accionario, como tú decías, de las fluctuaciones que puede subir y bajar, siendo que los inmobiliarios generalmente aumenta, salvo casos excepcionales, es que cuando usted compra acciones las mantenga. Es decir, aquí lo importante no es tan relevante el valor del activo de papel, sino que es la relevancia en el tiempo de lo que tú puedas llegar a obtener. Álvaro, ¿tú recomiendas, por ejemplo, si compras acciones dividenderas, como las que señalabas, de grupos energéticos, de administradoras de fondos de pensiones, es mantenerlo a lo largo del tiempo y el dividendo anual o semestral que te den, reinvertirlo? Y si es así, ¿por qué lo recomiendas? Sí, siempre la inversión en acciones debe ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay un componente que es que hay dos cosas bien importantes. Una es el precio y otra cosa es el valor. El precio es cuánto cuesta una acción en la bolsa y el valor es cuánto debería valer, ¿ya? Y eso se calcula. Hay formas matemáticas de calcular cuánto es el valor de una empresa. Así como en un inmueble tenemos el precio al cual se va a transar el inmueble y otra cosa es el valor de tasación. Acá es lo mismo. Hay un valor de tasación de la empresa, por decirlo de alguna manera, y hay un valor de mercado. Entonces, lo ideal es comprar acciones cuando el precio de mercado está por debajo de este valor que nosotros podemos encontrar en una empresa, ¿ya? Sí. Pero ¿qué es lo interesante? Que existe una correlación de un 20%, no más de 20%, de que en un plazo de un año, valor se equipare con precio. Por lo tanto, si yo estoy comprando una acción que está por debajo de su valor, que el precio está por debajo, hay un 20% de probabilidad de que al cabo de un año esa correlación se adecue. Pero hay un 99% de probabilidad que en un horizonte de 10 años esa correlación sea correcta de precio respecto de valor. Entonces, ¿cuál es la lógica de invertir en acciones? Es muy simple, compremos buenos negocios y paguemos buenos precios. Hay formas matemáticas de determinar qué cosa es un buen negocio, ¿ya? Eso mirando los estados financieros. También hay parte de análisis cualitativo, que es determinar cuáles son las características de ese negocio para saber si fuera o no. Y una vez que tenemos seleccionado ese negocio, tenemos que filtrar por precio. Es lo mismo en los inmuebles. Tenemos que encontrar buenos inmuebles, que puede ser por ubicación, una serie de factores que nos puedan mostrar que es un buen inmueble. Y segundo, el precio que vamos a pagar por ese inmueble. Si tengo un muy buen inmueble, pero estoy pagando un precio muy alto, por muy buen inmueble que sea, la rentabilidad va a ser baja. Con las acciones es lo mismo. Qué importante ir aprendiendo acá con los especialistas y expertos en cada una de las materias. Por eso estamos junto a Álvaro López de Bratia, que junto a Víctor Sánchez, como les decía, tienen cursos permanentes y ahora en el mes de enero van a hacer el lanzamiento de uno de ellos. Álvaro, a continuación te voy a mostrar dos inmuebles a efectos de entender de que hoy día hay que diversificar. Pero diversificar no significa que usted tenga 20 acciones en 20 empresas distintas, sino que diversificar en el sentido de estudiar el activo que a usted le interesa, poder capacitarse permanentemente. Y en este caso vamos a revisar dos de los inmuebles que nuestros mandantes nos entregan a través de Macluf Abogados y Gestión Inmobiliaria.
Si usted está pensando en vender su inmueble y parte de lo que obtenga quiere reinvertirlo, por ejemplo, en empresas nacionales, no duden en contactarnos a través de salvador@maclus.cl y también en nuestra página web maclus.cl. Siempre asesórate por expertos. Y también, ¿quieres encontrar corredores inmobiliarios y brokers a nivel nacional? Te invito a conocer la red de intermediarios más grande del país en www.globalbrokers.cl. Estamos con Álvaro Bratia, Álvaro López. Álvaro, hoy día, por ejemplo, si yo vendo un inmueble en la suma de 200 millones de pesos, si fueras tú esa persona, vendes alguno de tus activos en bienes raíces, ¿tú lo invertirías en acciones y qué porcentaje y por qué? Yo sí, 100% invertiría en acciones, naturalmente, porque es un lugar que conozco, que lo he estudiado bastante. Por lo tanto, me siento cómodo con esa inversión. Yo no sé si eso es bueno para todas las personas, porque para invertir en acciones necesariamente tenemos que estudiar previamente. Y no solamente la parte técnica, sino que además tenemos que trabajar el estómago, como se dice. ¿Por qué? Porque los precios los vemos en línea. Hay un componente muy importante en la inversión en acciones que es psicológico. Básicamente es cómo nos vamos a comportar nosotros frente a la inversión inmobiliaria. Frente a la inversión en acciones, perdón. Porque los precios son volátiles y vemos que los precios son volátiles. O sea, entramos al banco y podemos ver que nuestro portafolio cayó 10%. Entonces, independiente de quien sea, por mucho que uno tenga estudios, la parte psicológica es fundamental. Y una de las recomendaciones... Hay que ser de hierro, hay que ser un Rambo de las inversiones, Sí, ¿cierto? Un Silvestre Stallone. Y si me permite, Álvaro, acá, esto es tan importante porque Warren Buffett, a quien veíamos hace un rato atrás, Álvaro, como lo enseña Víctor Sánchez también, en los momentos de crisis, los millonarios se vuelven multimillonarios, porque cuando entramos en una crisis que se dice cada 10, 15, 20, etcétera, en la historia que se puede estudiar, y ustedes lo enseñan, el promedio del inversionista en acciones vende, y sí, el inversionista que tiene el cuero duro, la piel dura, espera y compra. Y ahí se hacen fortunas, ¿cierto, Álvaro? Eso es lo que tú recomiendas en épocas de crisis, no, digamos, mantener la calma. mantener la calma 100% y para eso necesitamos una gestión de liquidez importante, porque como tú mencionabas, el mejor momento para comprar acciones es en las crisis. Por lo tanto, cuando estamos invirtiendo en acciones, tenemos que tener una mezcla de dinero invertido junto con dinero líquido en instrumentos líquidos que nos permitan precisamente usar esa liquidez para aprovechar los momentos de caída. Y en base a eso nos está diciendo que necesitamos platita. Eso, profesor, aquí, ¿cierto? Lo entendemos, estamos con pera y manzana. Profesor, ¿es mejor una cuenta de ahorro en el Banco Estado? ¿Es mejor un depósito a plazo? Depende. ¿O es mejor un fondo mutuo? Explíquenos un poquito estos tres instrumentos. De esas tres alternativas, la mejor opción es un fondo mutuo money market. Money market, all right. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay correcciones de precio en la bolsa no nos va a preguntar y va a esperar a que nosotros tengamos el vencimiento del depósito a plazo. No, la corrección en bolsa va a ocurrir un día X. Entonces, ¿Qué es la corrección en bolsa? Perdón. cuando los precios caen, cuando los precios corrigen, por ejemplo, los precios van subiendo, corrección es que los precios caigan, que las bolsas pueden caer 5 o 10%. ¿Ya? Es como un eufemismo, ¿cierto? Bueno, cuando el valor o la bolsa cae, es decir, el valor de lo transado, el valor de la empresa cae, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí hay que comprar, pero para eso necesitamos tener dinero en efectivo líquido. Pero por otra parte, también ese dinero tiene que ser capaz de generar retornos, por lo menos empatar contra la inflación. Entonces el mejor instrumento que existe para gestionar la liquidez son fondos mutuos money market. ¿En qué consisten? Son fondos que tú puedes depositar el dinero hoy día y retirarlo mañana sin pagar comisiones de salida. Y suelen tener rentabilidades bastante parecidas a los depósitos a plazo. Excelente. Es un poquito más baja que el depósito a plazo. Si el depósito a plazo renta 0,4, por ejemplo, esto va a rentar 0,37, 0,38, pero el beneficio es precisamente disponer de liquidez. Excelente. Ahora aprovechando que estamos en nuestro late inmobiliario, que también puedes ver a través de las pantallas de nuestro canal de YouTube, hay fondos inmobiliarios, es decir, 5 personas, 10 personas, 30 personas se juntan, ponen un capital, entregan en dinero en efectivo para desarrollar proyectos inmobiliarios. Hoy día esta también es una fórmula de inversión, ¿es riesgosa, no es riesgosa? ¿Qué opinas tú de los fondos de inversión inmobiliaria?
A mí me gustan mucho. De hecho, yo tengo una parte importante dentro de mi capital personal financiero invertido en fondos de renta inmobiliaria. Son fondos que básicamente la función que tienen, o lo que hacen, es comprar inmuebles que por lo general no están al alcance del inversionista retail, que son, Ajá. por ejemplo, inversión en carreteras, inversión en grandes centros logísticos, centros de distribución, grandes edificios de oficina, locales comerciales, strip centers, ese tipo de cosas. Entonces nosotros compramos participación en esos fondos y esos fondos reparten dividendos. Entonces O una sea, forma de yo no soy exponer dueño del ladrillo, sino soy dueño de una acción o una parte del fondo, entiéndase un conjunto de personas o dinero que se entrega con un fin determinado, y en base a eso me entregan dividendos. Y estos fondos, Álvaro, tú conoces, ¿me dan un dividendo mensual, semestral o anual, o hay que distinguir? trimestral. Hay de todo, pero por lo general es trimestral. Perfecto. O sea, aparte de tu patrimonio importante, un inversionista, un profesor universitario que hace Sí. cursos de acciones dividenderas. Ahora, nosotros, primer término, no estamos dando ninguna recomendación de inversión. Nuestra recomendación siempre es que usted se asesore por expertos, cumpla la normativa y estudie. Y en definitiva, invierta en aquel activo que le resulte interesante, que le resulte atractivo. Y fíjate que hoy día estaba pensando que la mayoría de los gurús de inversiones, tú en ningún caso, Álvaro, lo eres, hablan de cómo invertir el dinero, de qué invertir el dinero. Y fíjate que la mayoría no habla de cómo ganarse con el sudor de la frente el dinero o trabajando también inteligentemente. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de inversiones, pero primero también tenemos que ver una fórmula para poder generar dinero o Exactamente. apalancarse, es decir, pedir un crédito con un objetivo de inversión determinado, entregando algún tipo de garantía. Por lo tanto, también hay que enfocarse en este mundo, en donde yo aplaudo que la generación de los 18 a los 25, 30 años está mucho más informado de cuando nosotros teníamos aquella edad, y hoy día en los foros de eventos a los cuales asistimos te encuentras con chicos de 16, 18 años que ya están invirtiendo. Sin perjuicio de lo cual uno no debe pedir la recomendación, porque este proverbio árabe que tú te lo sabes dice lo siguiente: pide todas las opiniones y al final quédate con la tuya. Sin perjuicio que para tener opinión propia hay que capacitarse, estudiar. Hoy día con la internet a un clic de distancia podemos llegar a cualquier información. Álvaro, si te quieren contactar a efectos del próximo curso, ¿dónde lo pueden hacer? Pueden hacerlo a través del canal de YouTube, ahí tenemos información. Hay muchos cursos que están gratuitos en el canal de YouTube. ¿Ya? La idea es que la gente aprenda de manera gratuita y una vez que vea contenido gratuito podrá tomar una mayor decisión si es que le gusta o no le gusta para poder después estudiar con cursos pagados. Tenemos dos cursos grandes, 25 o 30 horas por curso, que están de manera gratuita en el canal. Y también, bueno, en el canal nos pueden escribir un mensaje por ahí o por Instagram. Mensaje privado por Instagram, donde el link de Instagram o la página de Instagram es la siguiente: Álvaro-Bratia. Que muchas personas piensan que es mi apellido, pero no, es el nombre de la escuela. Ahí lo estoy Efectivamente, muy dejando. famoso Álvaro Bratia, Álvaro López de Bratia, asociado junto con Víctor Sánchez, quienes entregan con fundamentos y con calidad la información. En esta oportunidad, Álvaro, me despido. Álvaro López, es un placer, como siempre, saludar a nuestro director ejecutivo de Agencia Prisma de Televisión, Yamila Bolías. También saludo a José Elías Macluf, a José Amador Macluf, que son parte también de nuestra dirección ejecutiva. Marcela Gárate, directora comercial de Macluf. Siempre piensa que la inversión no es para que nosotros digamos, nos hagamos ricos, muy por el contrario. No. La gente próspera o que tiene altos ingresos busca la inversión para refugiarse, y lo más importante es que aprendamos a generar ingresos. Por eso te dejo invitado a que revises cursosinmobiliarios.cl, en donde te vamos a dar todas las herramientas necesarias. A quienes nos están viendo, un gran abrazo y pronto nos veremos en una nueva edición de nuestro Late Inmobiliario. Un abrazo muy grande, muchas gracias por la invitación, espero que le haya servido el capítulo. Revisen la página de Curso Inmobiliario porque la generación de dinero es la clave.